Hola a todos, vamos hoy a hablar de la Madre Divina, en honor al Día de las Madres que se celebra al momento de grabarse esta clase, que también es una clase en vivo. Este, Me encanta hablar del tema de la Madre Divina, pocas veces lo hablo en público, no pretendo llevarlo a una profundidad filosófica alta, pero sí pienso hablar de muchas cosas con la idea de que podamos recapacitar y entender un poco más este tema, ¿no? Fíjense que en esta presentación, en la portada donde dice la Madre Divina, hemos incluido una pintura que es de Nicolás Roerich. Ellos son los fundadores del Museo Roerich en Nueva York. Ellos son estudiantes filosóficos, esoteristas, Nicolás y Elena Roerich. Ellos tienen una serie de libros filosóficos que fueron originalmente hechos para estar en Rusia y se actualizaron al español porque ellos son rusos. Se actualizaron al español, al inglés, perdón. Le hicieron algunas modificaciones extrañas, pero a la vez estuvo en inglés, ¿no? Y él tiene en el museo está toda su obra de pintura porque Nicolás era pintor y Elena era escritora sobre todo. Esta es una de sus obras, La Madre del Mundo, donde está precisamente un símbolo de la Madre Divina, velada, como lo hacían los antiguos egipcios, con Isis velada, y contiene una cantidad de simbolismo muy utilizada por el New Age y por muchas tendencias. Nicolás Roderich era un hombre pensador también, filósofo, artista, e incluso se habla de que fue un espía de, del gobierno norteamericano en Rusia y tuvo que irse de Rusia por este motivo. Y se acostumbraba mucho en la época de él, se acostumbraba mucho a hablar de temas filosóficos y espirituales, los espías. Otro espía muy famoso que hablaba de temas esotéricos bastante oscuros, pero esotéricos, era Aleister Crowley, que fue declarado por un tribunal como el hombre más malo del mundo. Era un esoterista también muy oscuro y lo que realmente era un espía inglés. Entonces, hay muchas historias como esta. De todas maneras, en el caso de Nicolás, su obra artística es hermosa e incluso la obra literaria de su esposa es interesante. Entonces, bien, quiero hablar primero, para hablar de Madre Divina, quiero hablar primero de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué lo digo? Y aquí puedo generarle molestia a muchos y de verdad hoy en día no me importa. Aclaro que los que dejen comentarios negativos en el canal se los voy a borrar, que no pierdan el tiempo. Pero la realidad es que Jehová de los ejércitos, cuando se construye la mitología de Jehová de los ejércitos, se vendió la idea de que Dios es hombre. Primero, Jehová es un Dios antropomórfico, o sea, un Dios que no existe, es decir, un Dios sentado, imagínense, manejando un ejército a caballo. Es un concepto completamente diferente de lo que yo entiendo debería manejarse, y de los ejércitos, y hombre, porque se requería que en ese entonces el Dios que bendecía los ejércitos en las guerras sea un hombre. No vas a pelear con mujeres, no vas a poner a las mujeres. Era ridículo en Occidente, porque en Oriente sí existían aspectos como Madre Kali, que eran todopoderosos y destruía a todos los hombres, pero en Occidente tenías que ser hombre y poderoso. Entonces, tener una diosa de los ejércitos era ridículo para Occidente, excepto los griegos que tenían a Palas Atenea, por ejemplo, o a Diana, la cazadora, como aspectos femeninos que eran guerreros. Pero en ese momento de la historia judeo-cristiana, se requería que el Dios fuera hombre y fuerte. Entonces se le definió a Dios como hombre, fuerte y varón. Principio del machismo. Porque si la propia Biblia hebrea dice que Dios crió o creó al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó, entonces si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, macho y hembra, entonces Dios es macho y hembra. Que no sirva esto para excusas de género que no vienen al caso. Solamente lo estoy comentando porque realmente eso es lo que dice la Biblia.
entonces judeocristiana. Entonces yo afirmo que es varón o afirmo que es hembra. Es imposible afirmar que es hembra porque el machismo no lo permitía y te podían quemar vivo la Santa Inquisición, por decirlo. Y todavía puede haber gente que me quiera quemar vivo por yo estar diciendo esto aquí hoy. Por eso repetí, a los que comenten les voy a borrar los comentarios. No me interesa. Al que no le guste, deje de ver el video, cambie de canal, haga lo que quiera, pero yo lo voy a decir. Entonces, este mito es el primer mito que se instaura en que el Dios es un hombre. Punto. Cuando esto pasa, pasa como muchas otras cosas bíblicas, que la mujer tiene que sentarse detrás del hombre, que la mujer no tiene derecho a hablar en público, y una cantidad de cosas que tienen su aplicación histórica, pero que quienes lo aplican ciegamente hacen un desastre con ello. En otras clases yo he hablado de esto y he explicado estos temas y posiblemente en otras clases futuras que hablemos del tema específico del maltrato a la mujer en la religión, que es un tema que voy a dar, eh, lo profundicemos un poco más. Entonces, Jehová de los ejércitos no es compatible con una idea de la Madre Divina. No es nada compatible. Continuamos un poco adelante. Ahora, ¿cuál es el concepto de Dios, incluso dentro de la tradición antigua judía cristiana o más antigua a ello, y en otras tradiciones? Hoy en día la mayoría de los grupos cristianos hablan mucho de Abba o Agba, hablan de Agba, Agba, pero realmente en la antigüedad no se hablaba solo de Abba, se hablaba de Abba Monas. Falta, está mal escrito, falta una S acá además. Agba Monas, este, es Dios Padre Madre. Es decir, cuando se habla de Abamona, se habla de un ser que es padre y que es madre. Y que a mí me gusta denominar, porque así se lo escuché a algunos filósofos, Dios Padre Madre. Entonces, realmente cuando yo voy a denominar a Dios, sí, soy teísta, pues yo siempre he dicho, creer en Dios es una decisión, porque no se puede demostrar que existe y tampoco se puede demostrar que no existe. Entonces es una decisión. Y esta charla la estamos dando para personas que tomaron su decisión. Entonces, fíjense lo siguiente. Tenemos un ejemplo bien bello que ayuda a ver un poco la forma de ese padre-madre, el yin y el yang, cuyo nombre antiguo era Tagut, lo positivo y lo negativo. Vamos a ver esto de otra forma. Si ustedes tienen un control remoto de televisión y usan batería, cuando ustedes compran una batería AA o una batería AAA, la batería trae dos polos, negativo y positivo. Si no están los dos polos, no funciona. Tienen que estar positivos y tienen que estar negativos. Si yo daño el contacto negativo, no funciona. Si yo daño el contacto positivo, no funciona. Este principio universal, este teos, yo tengo que en algún momento darles otra clase hablando de teos. ¿Qué es teos? Se traduce como Dios. Pero fíjense que este teos, o esta energía, si la quiero denominar como la quiera denominar, es positiva y negativa. Positivo, masculino, negativo, femenino. Y no estoy diciendo bueno y malo, no, positivo y negativo. Incluso en electricidad se habla de conectores macho y hembra. Es lo mismo. El negativo es la hembra, el positivo es el masculino. Entonces, necesitamos todo lo que en este mundo necesita actividad electrónica o eléctrica, tiene que tener positivo y negativo. Bueno, esa misma condición es Dios. O si no le quiero llamar Dios, porque no quiero creer en Dios, es la energía del universo. Es positiva y es negativa. Es padre, madre. No es padre solamente. Y esto puede molestar a mucha gente que cree en un señor sentado en una nube
decidiendo las cosas que le parecen y que no le parecen, y la famosa ira de Dios que está en la mente de la ira de los fanáticos religiosos, porque la ira es un sentimiento totalmente distinto a Dios. No puede un ser altamente positivo, y ahí sí en el sentido de lo que es la positividad, no como la polaridad, no puede sufrir de ira o tener ira, que es un defecto humano. Entonces, este es el primer punto a tener claro. Deberíamos pensar en padre y madre. Ahora, en este contexto, cuando hablamos de padre y madre, no podemos dejar de pensar en algo bien curioso, que se habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando nosotros, fíjense que vemos al Padre en las representaciones, al Hijo y al Espíritu Santo en forma de una paloma. Aquí volvió el machismo a hacer de las suyas. ¿Cuántas veces ustedes han visto por la calle caminando un padre, a un hijo y a un Espíritu Santo? Y puedo resultarle insolente a varios. Nunca. Porque lo que uno ve en la calle es un padre, una madre y un hijo. Entonces, padre, hijo y madre. Ah, entonces tú no crees en el Espíritu Santo. Sí, la madre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una energía femenina, porque así es el universo. Cítenme todos los versículos que ustedes quieran de la Biblia. No me interesa. Así no funciona el universo. Es padre, es madre y es hijo. Y puedo decir padre, hijo y madre. No puedo seguir pensando en la anormalidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo y lo pinto de paloma. Maravilloso. Por eso digo, síganse molestando, pero la verdad hay que decirla. Y esto es una verdad, porque la Biblia está altamente adulterada. La pueden leer, la pueden estudiar, maravilloso, es un libro sagrado, maravilloso, pero está adulterado. Con pruebas comprobadas, pruebas que podemos trabajar en un futuro cercano. Entonces, es padre, madre, hijo. Entonces, si hay un padre, hay una madre. Si yo soy cristiano y decido que Jesús es el hijo, que alguno es el padre, llámenlo Yahvé o Adonai, según Yahvé o Jehová, según la creencia de cada uno, y que hay un Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es una madre. O sea, lo demás, repito, es anormal. No es así. Es parte de la instauración del machismo que borró a la mujer de todos lados, excepto para dejarla como Eva o hacerla culpable del pecado original. Eso es machismo absoluto. Machismo inaceptable. Machismo que hay que empezar a ver la verdad. Ahora bien, cuando hablamos de la madre, es cuando hablamos de madre divina. Y entonces yo hablarles de todos los aspectos que el hombre ha, a lo largo de su historia, seguido como madre, podríamos pasar días enteros y hacer miles de videos para hablar de cada una de ellas, para hablar de cada una de sus simbologías. Pero aquí vamos a mencionar algunas. Y aclaro, yo no es que sea idólatra o siga alguna de estas formas. Yo entiendo el concepto de que la divinidad tiene un aspecto femenino y Dios en su aspecto masculino o femenino siempre ha estado presente para su humanidad. Y cada época, cada raza y cada momento le dio un nombre, una forma. Algunos lo convirtieron en mitos, leyendas,
etcétera, porque todas las iconografías religiosas de las diversas tendencias del mundo terminan siendo mitologías, terminan siendo tergiversadas muchas cosas también. Entonces, yo aquí me voy a limitar a mostrarles un panorama porque entendamos que en la única parte del mundo donde Dios es varón es en Occidente. O sea, en otros lados lo tienen más claro. En algunos lados del Oriente también son más duros aún por sus creencias radicales, también machistas y fundamentalistas de diversas culturas religiosas. Ahora vamos a dar un pequeño paseo corto, no pretendo aturdirlos con tanta información, pero sí es un abrir de boca y entender que hay más, que no podemos ver las cosas como la pequeña cultura nuestra y que son temas culturales. Porque así como cuando mis hijos estaban pequeños, me quedaba uno solo pequeño, el varón a mí me tenía un sobrenombre porque él me quería decir como lindo, como papi lindo, y él me decía Ginger. La otra hija mía me decía pai, y yo respondía a ambas, a ambos, al varón y a la hembrita que tenía, porque son mis hijos. Entonces, la energía de este universo responde a nosotros, no importa cómo lo llamemos, va a responder a nosotros. Y más, si nosotros llamamos a la divinidad como se nos enseñó. Porque si me están escuchando por cristianos, entiendan que de más de 10.000 millones de almas que existen en la Tierra, aproximadamente unas 3.000 son cristianas. El resto pertenecen a otras creencias. Y todas esas personas no pueden estar condenadas por haber nacido en otro sitio. Y no importa cuántas respuestas se inventen para justificar el fanatismo dogmático de que hay que pertenecer específicamente a una sola cosa. Si usted pertenece, maravilloso. Pero si no, no piense que su hermano está perdido. Pero de eso hablaremos después. Paseemos un poco por esta escultura. Miren, aquí tenemos hermosamente a María, en su versión la rosa mística. En el Tíbet a ella le dicen es Pushpa, la florecida, a esta misma representación. Y cuando se refieren a María, se refieren a un ser llamado un Budasattva, una especie de Buda. Lo interesante con esto es que la reconocen de alguna forma u otra. Y todavía hay gente, hasta dentro del mundo católico, que dice, no, es que nosotros no adoramos a María porque siempre andan con la estupidez, y lo tengo que decir así, de que no, que María, no, que Jesús es el único. Todavía en esta época hay gente que en su fe ciega juzgan a los demás y andan acosando a los demás, ¿no? Para el catolicismo, lo reconozcan o no, lo digan o no, la Madre Divina está simbolizada por María, que es madre, hija y esposa. Ella sola es una Trinidad. Les guste o no, digan que no, y no tiene nada de malo ni de dañino el culto a María. Para nada. Aquí tenemos al otro lado la ascensión de María y en el medio coloqué a Guadalupe, patrona de México. Pero hay algo bien interesante. Realmente si miran la representación de Guadalupe es muy distinta a cualquier otra representación mariana. Porque esta aparición que se da en México, según la tradición mexicana, es de Tonantzin. El indio le llega y le participa al sacerdote que Tonantzin lo bendiga.
Y dice la historia oficial que el sacerdote ignoró las palabras de Tonantzin y dijo, no, esa es Guadalupe. Y la bautizaron Guadalupe en honor a la María de Guadalupe de España, que pueden investigar, que existe. La gente que es más atea o reacia a creer en el tema dicen que la Iglesia Católica adoptó a Tonantzin como una virgen para poder meter a los indios al catolicismo. Sea cual sea la verdad, la realidad es que Tonantzin, la realidad es que ella es Tonantzin y es una representación indígena de la Madre Divina. Así que no es nada dañino ni fue nada malo por parte de la Iglesia asumirla como una representación de la Madre. En el hinduismo hay toda otra historia. En el hinduismo, el padre le llaman Shiva, al hijo le llaman Vishnu y al Espíritu Santo le llaman Brahma. Y ellos dicen que sus dioses o su trinidad, pues no son dioses como se habla ignorantemente, son símbolos, principios energéticos del universo. Tienen esposa, es decir, tienen polaridad positiva y negativa. Entonces Shiva tiene a Durga, que es esta que está acá, sentada en el león. Vishnu tiene a Lashmi sobre el loto y la abundancia. Y Brahma tiene a Saraswati. Entonces, que es interesante entender aspecto positivo y aspecto negativo. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Y estas son tres formas, como el hinduismo, no solamente no ve la Trinidad como Padre, Madre, Hijo, sino que ve que esa Trinidad es dual. O sea, son tres Dios, Padre, Madre, según el hinduismo. Por eso ellos hablan de Shiva y Durga, Vishnu y Lakshmi, Brahman y Saraswati. Un concepto bien interesante y bien antiguo. Hay una anécdota que recuerdo que no es directamente del tema sobre Madre Divina. Hay una anécdota de Santa Teresa de Calcuta, donde a ella le preguntan con bastante mala intención, le dicen, ¿qué opina usted de la Trinidad? ¿Qué opina usted de Vishnu, de Brahman, Vishnu, Shiva y Brahman? La pregunta se la hacen con doble intención. Si ella hablaba bien de eso, la podían hasta excomulgar. Pero si ella hablaba mal de eso, el pueblo la iba a repudiar. Entonces Teresa de Calcuta sabiamente responde, ese es el nombre que mi pueblo le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué respuesta tan magistral. Ese es el nombre que mi pueblo le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fíjense que en otras culturas, aquí tenemos también la Madre Divina, Kuan Yin, de la misericordia en la cultura eh, china y japonés, oriental realmente. Tenemos a Kuan Yin, que es la esposa de Kuan Yin Tie. Tenemos también a Coré, en la egipcia, en la egipcia más antigua, y también en la romana, porque Coré es precisamente la muchacha que es secuestrada. Ustedes pueden ver la historia en la parte de Navidad, cuando hablamos del solsticio de invierno. Yo cuento la historia de Proserpina, ¿no? Y Demeter. Bueno, otro nombre de Proserpina es Coré. Y Coré es reconocida por los egipcios como la madre del espacio cósmico. En la tradición egipcia se pensaba que nosotros vivíamos en el vientre de Madre Divina Coré. Es decir, que este universo es un vientre.
en gestación y nosotros somos el producto. Es decir, que de este universo, cuando nos vamos, deberíamos nacer en una verdadera vida, según los egipcios. También está Isis, la más reciente forma femenina. Isis, la madre de Horus y esposa de ahorita les debo el nombre. Entonces, que es el aspecto de la madre según los egipcios. También tenemos otros casos, como en en la tradición hindú, se tiene un amor muy especial por Kunti. Ella realmente es como una mujer que se considera por los hindúes una encarnación de Madre Divina. Lo que significa eso es que son seres que encarnan esa energía. Eso es un poquito complejo en la tradición, pero es algo que se puede comprender. Entonces cuenta la historia de Kunti, que tenía el poder de que ella llamaba a los dioses y podía tener hijos de ellos. Pero entendamos, los dioses hindúes lo que significan son energías, son potencias. Así como no les comenté, y me devuelvo la foto, no a la anterior, sino a esta, no es que ellos sean monstruos porque tienen manos. Cada mano es un atributo. Si esta foto se pintara en la mujer moderna, la mujer que da tetero es una mano, la mujer que trabaja en una oficina y usa un computador es otra mano, la mujer que pinta es otra mano con un pincel, la que cocina es otra mano, y así sucesivamente. Cada virtud o atributo es una mano, y todo eso tiene una significación. Eso no se los comenté. Porque esto es todo simbólico, no es que tienen esas manos así, no es que son monstruos, son símbolos del universo. Entonces aquí tenemos esto, que es el Kunti, es la madre de los Pandavas, los que cumplen la guerra en la historia del Bhagavad Gita. Esta que está aquí es Yasoda, es la madre adoptiva de Krishna. Krishna en la India es como decir Jesús para nosotros. Y Yasoda es casi como decir María. Y esta que está aquí es Maya, la madre del Buda. Se cuenta que Maya parada, y el Buda cae solo y sale caminando. Eso es mitología. Pero ella antes se tenían los hijos paradas. Ella está pariendo parada y el niño cae y camina. Cuenta la mitología. Entonces ella es Maya. Esta que está aquí es Fátima. Fátima es la hija del profeta Mahoma o Mohammed. La forma correcta de llamar a Mahoma es Mohammed. Se dice en el Islam que después de María, la mujer más elevada en los cielos es Fátima, dice el Islam. Aquí está la madre de Elena Rodríguez o de Nicolás, la pintó Nicolás, que yo se las comenté ya como tal. Y también les coloqué aquí una de la Pachamama, de los indígenas del sur, que curiosamente en la película Moana se ve la Pachamama, tanto la iracunda, la que está brava, como la benevolente, que es la que consiguen luego que cumplen la misión. Entonces entendamos que el principio femenino de este universo siempre ha estado presente, ya sea en mujeres que lo han encarnado, como María, como no, como Fátima, como no, como Kunti, Yasoda y todas esas mujeres valerosas, así como los principios simbólicos del universo, como eh, la Pachamama, la Madre Divina Durga, Coré, y todos esos aspectos. Entonces tenemos algunos que son totalmente simbólicos, pero entificados, y personas que han encarnado ese principio energético según cuenta la historia. Algunas podrían ser reales, otras podrían ser ficticias. Lo importante entender acá es que el principio femenino está activo en el universo. Por acá me preguntan, yo pensaba que la Madre Divina era María, entonces la Madre Divina es Dios. La Madre Divina es Dios, porque Dios es Dios, Padre, Madre. Y cuando vemos manifestaciones femeninas,
es esa. Y el que le moleste, por eso también la Biblia lo dice, a imagen y semejanza los creó, macho y hembra los creó. Entonces Dios es padre, pero también es madre. Ahora, para efectos del catolicismo, María es la madre divina. Y está bien, porque ella es la madre de Jesús. Ella hizo eso para este mundo, trajo a Jesús. Imagínense la grandeza. Ustedes saben algo. Si una madre tiene SIDA, la probabilidad de que el hijo sufra de SIDA es muy alta. Si una madre es vulgar, es muy probable que la hija sea vulgar o el hijo. Si una madre es virtuosa, es muy probable que su hijo sea virtuoso. Imagínense ustedes la calidad de vientre que un ser humano tiene que tener para traer y darle vida a Jesús de Nazaret. Entonces, solamente en una alta ignorancia o fanatismo se puede pensar que esto sea posible. Yo acepto el que me diga, yo no creo en Jesús, para mí ni existió, ok, te lo acepto. Pero que tú me digas, yo creo en Jesús y María es cualquiera, estás loco. Porque detrás siempre hay una madre. Así como siempre hay una mujer como esposa, siempre hay una madre también que puede hacer muchísimo. Entonces no puedo pensar que un hijo sea muy virtuoso o muy malo y venga de cualquier madre. Entonces lo mejor que ha hecho la Iglesia Católica es colocar a María en el lugar de la Madre Divina. Eso no está mal. Y lo que molesta mucho es que colocarla en ese lugar es un tema complejo porque estás dando un rango muy alto que no se le podía dar a una mujer por el machismo histórico institucionalizado que está incluso hasta escrito en los libros. Todo un tema, es todo un tema. Y que uno que otro fanático religioso me lo discuta, se lo perdono, pero que una mujer me lo discuta, me da tristeza. Porque yo he visto tantas mujeres defendiendo el machismo. Y la realidad es que somos positivo y negativo, es decir, somos equivalentes. Ninguno es más que otro. El hombre no es más que la mujer y la mujer no es más que el hombre. Somos copolares, somos exactamente lo mismo, pero en energías inversas. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay, vamos entonces a despedirnos. Espero que de verdad les haya gustado. Al que no le gustó, no hay problema. Se puede o no ver este tipo de temas y ver solamente los que trabajamos con los temas de neurociencia. Este, y listo, ¿no? Pero estos temas también es importante porque a nosotros nos controlan por la ignorancia. Divide y vencerá. Se han creado tantas religiones para que pensemos diferente y estemos separados, porque unidos somos todopoderosos. Si las Américas no hubiesen sido divididas tanto, si el bloque de Bolívar se hubiese mantenido de Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, nos hubiesen mantenido unidos, seríamos una potencia mundial. Incluso si no nos hubiésemos separado de España y hubiesen continuado el virreinato de Nueva España, la capitanía de aquí, igual el virreinato del sur, que no recuerdo cómo se llama ahorita, estos virreinatos ya se habrían convertido en países, nunca independizados, pero con un poder impresionante porque luego nos seccionaron demasiado. Porque, ¿cuál es el principio? Divide y vencerás. A nosotros nos controlan porque somos puros paisitos separados. Así mismo con la gente. A la gente se le controla porque nos convirtieron en distintos y nos hacen pensar que porque pensamos distinto, lo que nosotros pensamos
es lo que tiene mayor valor y lo otro está equivocado. Y esa división es una de las cosas más dolorosas que tiene nuestra humanidad actual. Nosotros tenemos que empezar a entender y quizás emitir un poco la opinión de Teresa de Calcuta, cuando le hicieron la pregunta de quién era para ella Vishnu, Shiva y Brahman, y ella dice, así es como mi pueblo le llama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fue impecable la respuesta, porque así le llama el pueblo a la Trinidad. Pero en catolicismo eso es incorrecto. Es más, se considera hasta casi blasfemia. Entonces, pero la realidad es que así es como mi pueblo llama al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces, los invito a reflexionar sobre estas cosas. No tienen que aceptar todo lo que les dije. Investíguenlo, descubran, aprendan y no se dejen engañar más. Porque a muchos los están engañando a cambio de un diezmo, los están engañando por eso, para que ustedes diezmen, los están engañando para que ustedes pertenezcan a algo donde les digan qué hacer y no les permitan pensar y usar este cerebro. Hagan el bien, amen al prójimo, sean tolerantes, vivan felices, tengan su religión, amen a Dios como ustedes lo vean, sean buenas personas, pero no se dejen controlar por nadie. No permitan que alguien les diga qué pensar, que alguien les diga lo que está bien y lo que está mal. Eso lo tenemos que reflexionar cada uno de nosotros por nosotros mismos. Yo tampoco les puedo decir ni que está bien y que está mal, ni qué hacer. Solo puedo darles mi opinión y decirles, sean sean libres de decidir, sean libres de ser ustedes mismos. No permitan que nos sigan dividiendo, que nos sigan separando, que nos mantengan en una cúpula de ignorancia, otro tipo de ignorancia distinta. Pero antes, cuando nos decían que si nos bañábamos en la playa en Semana Santa nos volvíamos pescado, todavía se sigue haciendo. Nos quieren volver pescado por todo, para que no pensemos, para que no sintamos y para que obedezcamos y hagamos caso. Entonces investiguemos, mantengan su fe en lo que ustedes crean, pero investiguemos y reconozcamos que incluso dentro de nuestras diversas formas de religión tenemos una serie de vividores y personas que nos quieren controlar. Eso no tiene nada que ver con Dios. Mucha gente que se le ha hecho daño, este tipo de personas, luego se vuelven ateas, pero se vuelven ateas porque no han entendido cómo son las cosas, en el sentido de que el creador del universo, el logos de este universo, y las decisiones de la gente que se dicen representantes de Dios, no es lo mismo. Dios está en el corazón, en el aire, en el cielo, en cada momento de felicidad, en cada momento de la vida. Y ojo, me pueden acusar de panteísta, y yo no soy panteísta, se lo digo a los que quieran acusarme de panteísta. No soy panteísta, pero preferiría ser panteísta que ser una persona que cree en un Dios antropomórfico, que no existe, un Dios sentado en una nube, viendo lo que hago o lo que no hago, y que de vez en cuando me manda castigos, y que sufre de ira si yo no cumplo sus malcriadeces. Así que las cosas no son así. Eso no es Dios. Yo creo más en el Dios de la misericordia. Yo creo más en el Dios de Jesús cuando Él dice que quien de vosotros si su hijo le pide un pan le dará una piedra o un pez y una serpiente. Y luego dice, y si vosotros siendo malos, das buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más el Padre en los cielos? En ese Dios yo sí creo. No en el que me va a castigar porque estoy diciendo esto. No el que me va a castigar porque digo públicamente que en el Dios del Viejo Testamento yo no creo. Porque no se puede creer en un Dios castigador lleno de ira y lleno de rabia y que castiga y que aprueba que un general invada una ciudad, mate gente
y viole personas. Eso no puede ser Dios. Y no me importa en ese sentido lo que puedan decir o no decir, pero esa es la verdad. Y a pesar de todo esto, y a pesar de que les puedo decir de que la Biblia está altamente adulterada y que se ha utilizado para mal y que se han hecho mucho daño en nombre de Dios, a la vez les puedo decir, yo sí elegí creer en Dios, pero no en el Dios que me está dando el clero de ninguna religión, sino en ese Dios que todos los días me permite levantarme en la mañana, abrir los ojos y decir, doy gracias por este nuevo día. Saludo este día con todo el amor de mi corazón. Y levantarme profundo, respirar profundo y decir, estoy vivo. Y ver el cielo y ver los pájaros y ver los gatos que yo tengo y sentir lo que me transmiten, entiendo que eso es una creación. Ver la belleza del cuerpo humano con toda su complejidad, que no pudo haber nacido por casualidad, sino porque alguien lo tuvo que haber diseñado, eso no me lo puede cambiar nadie. Pero a mí no me van a venir a decir, como me dijo una vez una persona en la iglesia, en una iglesia, yo asisto de vez en cuando a la iglesia católica y, y amo a la iglesia, supiesen ustedes, no lo niego. Y me dice una señora, no te cruces en la misa porque eso le gusta al diablo. Imagínense ustedes, esas cosas yo no las comparto. Por respeto, me descrucé y entiendo que es bueno cada vez que uno quiere recibir algo no estar cruzado, lo comprendo, pero no me digan que el diablo se va a poner bravo. Porque para empezar, yo no creo en el diablo. Entonces, hay tantas cosas que conversar. Seguiremos conversando de estos temas, nos seguiremos hablando de estos temas, porque hay que despertar mucho de esto. Hay que despertar mucho de esto. Seguiremos hablando de otros temas, seguiremos enseñando de hábitos y de muchas otras cosas, pero estos temas hay que tocarlos porque por aquí nos tienen demasiado engañados. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema.